Ahora antes de que se... ok. Entonces, hoy vamos a aprender de seguir siendo una mujer sabia en, en medio de todo momento, porque realmente algo que me he dado cuenta es de que es muy fácil buscar a Dios para agradecerle cuando las cosas están buenas, o también buscar a Dios como la última opción cuando ya estamos pasando por un momento difícil, pero en medio de esa prueba, Él va a ser nuestra última opción en vez de ser la primera. Entonces, algo importante es que nosotros aprendamos de dónde está viniendo nuestro gozo y dónde estamos poniendo nuestro gozo, porque eso es lo que nos va a permitir navegar no solo los momentos buenos, sino los momentos difíciles, agarrados de la mano de Dios. Entonces vamos a empezar en Santiago 1, del 2 al 4. Está aquí metidito. Bueno, si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer. Si no, lo leo yo. ¿Qué dijiste? ¿Santiago qué? Santiago 1, del 2 al 4. ¿Verdad? Entonces yo lo tengo por acá. La siguiente cita va a ser en Segunda de Corintios, por si quieren empezar a encontrarla por ahí. Pero bueno, dice, Santiago 1 del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tengamos gozo en medio de las pruebas, que tengamos paciencia, porque cuando nosotros encontramos gozo, cuando estamos pasando por un momento difícil, eso es lo que realmente demuestra la relación que nosotros tenemos con Dios. Santiago lo que nos está diciendo es de dónde está viniendo tu gozo, porque el gozo en un momento difícil nadie lo va a tener, ¿verdad? Eso no es algo que viene en la humanidad, eso no es algo que viene natural, sino que eso es algo de que tiene que venir de algo más allá. Entonces, ¿dónde estoy poniendo mi gozo? Si lo pongo en el mundo, mi gozo va a depender de mi circunstancia, de la gente que me rodea, de qué me está pasando, en qué situación estoy en mi vida y qué es lo que el mundo define como felicidad o estar en un momento de satisfacción. Puede depender de mi trabajo, de otras personas, de mi familia, pero algo que tenemos que aprender es que el gozo del mundo nunca va a durar para siempre, ¿sí? El gozo del mundo se acaba cuando me despiden de mi trabajo o ya me deja de gustar mi trabajo, se acaba cuando una persona me decepciona, se acaba cuando una persona me hace daño, se acaba cuando salgo de la etapa en la que estaba, o me peleo con una mi amiga, o me peleo con mi mamá, o me peleo con mi novio, o me corta mi novio, ¿sí? De esa es la felicidad del mundo es momentánea, no es algo que dura para siempre de nosotros. ¿Aló? Sí, que pase, por favor. Todas las que vengan a mi casa, él las deja pasar. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si yo busco mi gozo en el mundo, mi gozo viene vacío, porque es algo que es temporal y que estoy poniendo mi gozo y la dependencia de ser feliz o de tener gozo en otras personas y circunstancias que no son perfectas, ¿sí? Pero si mi gozo está en Dios, no hay nada ni nadie que me lo pueda quitar. Hola Sabri, bienvenida. Hola, gracias. Qué alegre tenerte por acá, justo estamos empezando. Súper. Entonces, si yo pongo mi gozo en Dios, Él es un Dios perfecto, Él es un Dios que no me va a decepcionar. Él es el único que va a permitir de que mi gozo sea eterno, que mi gozo sea para siempre. Hola Nati, bienvenida. Hola, Tefi, hola. Gracias. Entonces, si yo pongo mi gozo en Dios, mi gozo va a continuar aunque esté pasando por un momento difícil. No sé si ustedes alguna vez han visto de que hay personas que están pasando por un momento súper difícil, súper duro, pero aún así uno las ve y dice, wow, ¿cómo puede esta persona estar feliz o tener una sonrisa a pesar de todo lo que les está pasando? La única manera de tener ese sentimiento de gozo es porque estoy poniendo mi gozo en Dios y mi gozo viene de mi fe. Y la única manera de poner mi gozo en mi fe es teniendo esa relación íntima y personal con Dios que solo Él me puede dar. Si nos vamos a Segunda de Corintios, hola, bienvenida. Si nos vamos a Segunda de Corintios 5:7, por si alguien la tiene por ahí,
Segunda de Corintios 5:7. Si no se las leo por acá. ¿Alguien la tiene? Bueno, si no se las leo yo. ¿Solo el 7? Sí, solo Segunda de Corintios 5:7. Solo el versículo. Solo el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Exacto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros ponemos nuestro gozo en nuestra fe, que viene de Dios, nosotros vamos a poder vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos. ¿Qué quiere decir? Mi gozo va más allá de mi circunstancia. Mi gozo va más allá de la tristeza que puedo estar sintiendo en mi corazón, ¿sí? Y quiere decir de que aunque tenga tristeza, puedo tener gozo. O sea, es una emoción que yo puedo sentir con otras emociones. Puedo estar enojada, pero no perdí mi gozo. Puedo estar triste, pero no perdí mi gozo. ¿Por qué? Porque es un gozo que Dios me da, de estar llena en Él y de estar con Él. Y la única manera de hacerlo es estando por fe y no por vista, ¿sí? Que sea mi fe lo único, porque mi fe es lo único que puede cambiar mi actitud hacia cualquier situación o hacia cualquier momento en el que estoy. Y es lo único que me va a dar gozo. Les quiero dar un ejemplo de cómo nosotros, pues hasta nuestra fe nos puede dar gozo y también nos puede sacar de diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar. Hoy vamos a aprender de una mujer que no tiene nombre, pero su historia es muy linda. En Mateo 15, y vamos a leer del 21 al 28, si alguien lo tiene por ahí. Mateo 15, del 21 al 28. Del 21 al 28. Sí. La fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía ahí se le acercó y le rogó: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Aparecida mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué hizo esta mujer cuando estaba pasando por un momento difícil o por un momento que pues le podía quitar el gozo y las ganas de salir de su casa? Buscó a Dios, a Jesús. Fue directamente a buscar a Dios. Si nos damos cuenta, ella fue proactiva, fue a buscar a Dios y no dejó que esa situación que pareciera imposible la apartara de buscar a Dios. Pero dentro de este relato también hay otra revelación. Si nos damos cuenta, ella busca a Dios y dice que Jesús no le respondió ni una palabra. No tenemos que buscar a Dios solo una vez en esos momentos difíciles, porque a veces nos va a responder hasta la segunda o la tercera. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros lo busquemos con la intención de de buscarlo a Él, ¿sí? No solo que me resuelva mi problema, sino de que realmente lo voy a buscar porque Él es a la primera persona que voy a buscar cuando estoy en un momento difícil. Y luego nos damos cuenta de que por su fe su hija fue sanada, ¿sí? Ella dijo: no necesito ni siquiera que tú me bendigas, con tan solo una migaja que tú me des de lo poco, de las cosas poquitas que tal vez otras personas no aprecian. Yo con eso me quedaré contenta. Entonces, ¿qué dice? Y él le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada aquella hora. Entonces, ¿qué nos demuestra? De que su fe
era tan grande de que creyó de que hasta el trabajo más mínimo y la bendición de Dios más mínima la iba a sanar. ¿Cuántas veces nosotros vemos que una situación es tan difícil que no confiamos en Dios para que nos pueda sacar de esa situación? ¿Por qué no somos como la mujer que vamos y le decimos, ok, esto se ve imposible, pero yo sé que con tan solo una amiga que tú me des, que alguien más no quiera, yo voy a salir de esta situación? Porque su fe no estaba puesta en el mundo, no estaba puesta solo en la medicina, no estaba puesta en su circunstancia, no estaba puesta en que alguien la iba a ayudar, estaba puesta en alguien que sí iba a resolver su problema y en alguien que le iba a dar una respuesta al final del día. ¿Por qué es tan difícil orar y buscar a Dios cuando estamos pasando por una prueba? Para ustedes, o sea, ¿alguna vez ha sido difícil buscar a Dios cuando están pasando por un momento difícil? Creo que es por la falta de fe, de creer que lo puede hacer. Yo creo que por lo que me ha pasado personalmente es que digo, Dios me ama porque permitió esto. O sea, ¿Por qué nuestra primera reacción es culpar a Dios por lo que nos está pasando? En vez de cambiar mi mentalidad y decir, no sé por qué esto me está pasando, pero no tengo duda que Dios va a usar esta situación para hacerme una mejor persona y para acercarme más a Él. ¿Sí? Muchas veces no es Dios el que nos manda esa situación. Muchas veces Él solo lo permite. ¿Sí? Es como si alguna vez quieren leer de cómo realmente no es Dios el que nos manda cosas malas, lean el libro de Job. Job era un hombre que no tenía nada de malo, era un hombre que servía a Dios, hacía todo lo que tenía que hacer, pero el enemigo quería alejarlo de Dios. Y entonces el enemigo le mandaba todas estas cosas. Dios dijo, ok, lo puedes hacer. Y al final hizo que Job, su fe, fuera más fuerte y al final lo hizo más rico, más bendecido y más feliz de lo que era antes. Pero ¿por qué nosotros estamos echándole la culpa a Dios o buscando un culpable de cuando algo malo me pasa en mi vida? ¿Y por qué tiene que ser Dios? En vez de ver the full picture, porque al final estamos en un mundo donde cosas malas nos van a pasar, ¿sí? En la vida cristiana, en la vida normal, nunca vas a ver a alguien que tiene una vida perfecta. Siempre vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos buenos. A veces vemos que cosas injustas le pasan a personas justas o vemos que cosas buenas le pasa a gente mala. Pero nosotros no tenemos el control. Pero Dios tiene un propósito para todo eso. ¿Y quiénes somos nosotros para dudar el propósito que Él tiene con todas las cosas que pasan en el mundo? ¿Sí? ¿Por qué le estamos echando la culpa a Él? Dejemos de enfocarnos en las pruebas y las cosas malas que me están pasando con una mentalidad de víctima, con una mentalidad de yo no me lo merezco. Y enfoquémonos en cómo Dios nos puede ayudar en cualquier circunstancia y cómo Él nos dice, yo te voy a resolver tu problema eventualmente, porque siempre dice que la batalla ya está ganada si creemos en Él. Pero para mientras te puedo dar gozo, para mientras te puedo prometer que vas a tener paz. Enfoquémonos en que nos da las herramientas que necesitamos para cada etapa en la que estamos viviendo, en vez de echarle la culpa. Porque tenemos dos opciones, que vamos a pasar por ese momento duro, lo vamos a pasar. Podemos pasarlo con paz y con gozo, aunque estemos tristes o aunque estemos enojadas, o estar tristes, enojadas, amargadas, y que eso luego, cuando nos saquen de esa situación, estemos tan amargadas y tan afectadas por la situación, que eso que ya ni siquiera me gozo cuando Dios me sacó de esa situación. Entonces, cambiemos la mentalidad de ver las pruebas como algo que Dios me manda o Dios me está culpando y veámoslo como una oportunidad para acercarnos más a Dios y que Él nos pruebe de que Él nos puede dar paz y gozo en medio de los momentos difíciles. Él es el único que lo puede hacer. Es mucho mejor pasar esos momentos difíciles de la mano de Él que sin Él, ¿sí? No me sirve de nada estar cerca de Dios cuando las cosas están bien, sino que realmente mi relación con Dios se forma en esos momentos difíciles donde Él me recuerda que yo lo necesito a Él para poder salir de esos momentos difíciles, ¿verdad? y de nada nos sirve, o sea, yo por todo lo que pasé, creo que de nada me hubiera servido de que me sanara una medicina si no me hubiera
aceptado más a Dios. O sea, todo lo malo, si no salimos de eso, o sea, la gente dice, ah, sí, salí de esto y ahora soy mejor, pero para nosotras ahora es como salí de eso y estoy más cerca de Dios, salí de eso y mi fe ahora es mayor. O sea, no es Ujú. solo salir de esa, sino que salir más cerca de Dios. Sí, y otra cosa que también les quiero decir es, yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho de Dios le da sus batallas más grandes a sus guerreros más fuertes. Sí. Pero mi estaba, Señor, ya no quiero ser tu guerrero más fuerte, ya no. Eso como tal no es algo que, no es algo que existe, porque ¿saben qué? O sea, algo que yo me he dado cuenta a través de lo que es Dios es que nosotros decimos, no me merezco esto, pero ¿qué nos merecemos nosotros? Si nosotros somos pecadores al final del día, ¿no? O sea, venimos de un pecado, nacimos de un pecado. Dios ya con solo salvarnos y darnos la vida eterna ya no lo está dando todo. Entonces, ¿por qué yo me estoy creyendo de que soy como Dios, que soy perfecta y decidiendo qué me merezco y qué no? En el sentido de las cosas que me pasen en mi vida. Yo escuché una frase que me choqueó bastante una vez que decía así como, ¿qué es lo peor que le ha pasado al mundo? ¿Cuál es el pecado más grande que pasó en el mundo? El asesinato del Hijo de Dios. Ujú. Y si Dios pudo convertir lo peor que pasó en el mundo en algo que salvó a todos y en lo mejor que le ha pasado al mundo al mismo tiempo, o sea, como que si lo dimensionas con tus problemas, o sea, no es, o sea, estás hablando de que lo peor lo convirtió en lo mejor, ¿me entiendes? Entonces lo sentí como así, súper fuerte. O sea, Él ya nos dio el regalo más grande, ¿sí? Que no se nos olvide ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros y lo que ya tenemos. Nosotros tenemos la gracia de Dios y somos salvos sin merecerlo. Así que eso, yo no me merezco esta situación o yo me merezco que me pase lo mejor del mundo ya nos pasó y es que nos salvó. Entonces, cambiemos nuestra mentalidad de las cosas. No les estoy diciendo que vayan como, yes, me está pasando algo horrible. Eso es lo mejor. Sí, para que me pase todo lo... No, tampoco. Pero en medio de esa situación, busquemos a Dios y no permitamos que ninguna situación, persona o momento de mi vida me quite mi gozo, sino que dónde tengo yo mis ojos y dónde está mi gozo, ¿sí? Esto es algo para que ustedes, les voy a hacer una pregunta para que todas ustedes pues se pongan a pensar, ¿qué les está robando su gozo en su diario vivir? Sí, Yo a total. veces sí se me sale maltrato ahí. No, yo desde la cada vez que la te dijo, yo de verdad que ahora lo bendigo. Y creo que, o sea, entre más estoy consciente de no decir nada malo ni nada, más usa el diablo eso. O sea, más veo los carros acelerar para no darle paso a uno. Y o sea, Total. antes o no me daba cuenta o de verdad el diablo dice, ok, estás usando esto para Dios. Mira cómo te tiro los carros. Ujú. Y es, no sé, es una batalla. Es una Pero batalla, pero no la Sí, a mí verdad. lo que me pasa es que ahorita soy más consciente de las cosas que antes yo hacía y no me daba cuenta que, por ejemplo, estaban no tan bien o en ojos de Dios o tal vez no tenía como, digamos, esa convicción de que esto está mal. Y ahora como tengo los ojos abiertos y estoy un poquito más consciente y es como ese shock de como, ok, tal vez aquí sí estoy fallando más de lo que yo pensaba y no era tanto un problema porque ahora ya tengo los ojos abiertos y ya tengo la verdad que es, ok, tal vez esta situación no está tan mal. O sea, para mí es en el trabajo más como frustrarme y hablar mal de, de algunas personas. Siento ujú, de que antes no me daba cuenta cuando lo hacía porque lo miraba más normal, pero ahora que sé que eso no está conforme a la palabra de Dios, soy más consciente. Digo, uy, sí lo hago un montón, como tengo que estar más como pendiente. de acuerdísimo. Y entonces ahora que ya están pensando en, digamos, qué les está robando el gozo, les quiero cambiar la pregunta y decir, ¿a qué le están dando el poder de robarles el gozo en su diario vivir? Porque nosotros tenemos el poder de permitir que situaciones nos quiten el gozo. Por ejemplo, el tráfico. A mí me cae re mal y a veces me frustro, pero ahorita me he dado cuenta es que cuando estoy en el tráfico tengo una hora, si es que es una hora, para escuchar alabanzas o escuchar una prédica de Dios o catch up en mis prédicas que no he escuchado. Y es una hora que tal vez hubiera usado viendo TikTok, viendo Instagram, estando distraída.
Entonces sí tenemos la decisión de por qué le estoy yo dando el tiempo al tráfico de quitarme mi gozo. Cuando puedo utilizar ese momento, no hay nada que pueda hacer. Se va a seguir empeorando, seguro se va a seguir empeorando. Pero yo tengo el poder de quitarle el poder de que me robe mi gozo. Entonces, todas esas cosas que estamos analizando que nos están quitando el gozo, encontremos la manera de quitarles el poder, ¿sí? Y la manera de hacerlo es entregándole a Dios, ¿sí? Y pidiéndole a Dios que nos enseñe cómo recuperar el gozo. Y la respuesta importantísima de cómo recupero mi gozo es regresando a Dios. Es la única manera que Dios me va a devolver mi gozo cuando más lo necesito. Porque Él es el único que es capaz de darnos gozo en todo momento, aunque ni siquiera parezca que deberíamos tener gozo en esos momentos. ¿Alguien me puede leer? Vamos a ir a Filipenses, que está como al finalito. Es un libro cortito. Filipenses 1, del 3 al 6. Yo lo tengo acá. Dale. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Súper. ¿Se dan cuenta lo poderoso que está esta palabra que nos acaba de leer la Gaby? ¿Puedes leer otra vez Filipenses 1, 1, 3 y 4? Ok, ese no leí, no leí el uno. No, 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 es esa del Filipenses 1, 3, Ah, 4. sí, sí, Ajá. sí. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Ustedes saben dónde está Pablo cuando está orando con alegría. Está encarcelado, pagando por algo, un crimen que no cometió, por hablar de Dios. Y literalmente está encarcelado que no se puede mover, con poca comida, sin poder ir al baño a la hora que quiera. ¿Se imaginan las cárceles de cómo eran ahí? Con mala reputación. O sea, de todos los lugares en los que quisiéramos estar, creo que la cárcel es uno de los últimos en la lista. Pero ¿qué leemos? Estoy orando con gozo. Estoy feliz. Ahí es donde nos damos cuenta que el gozo de Pablo viene de Dios, no viene de su circunstancia, porque cualquier persona diría, a la pobrecito yo, estoy encarcelado por algo que ni hice, no estoy haciendo nada de malo, y encima tengo que seguir orando por otras personas que están afuera y que ni siquiera están ayudando a sacarme de acá. Pero la mentalidad de él es diferente. Nosotros sí tenemos el poder de cambiar cómo veo mi circunstancia, de cambiar cómo veo mi situación y de sentir gozo si busco a Dios. ¿Alguien me puede leer en Filipenses 1 también, del 9 al 11? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este es uno de mis versículos favoritos. En otras versiones dice, le pido a Dios que su amor se desborde más y más cada día. Es Filipenses 1 del 9 al 11. ¿Ustedes creen que nosotros tendríamos este versículo donde nos está diciendo, Pablo, todo este conocimiento que nos llenemos de amor, que el desbordarnos de amor en Dios nos va a llenar de ciencia y conocimiento? Y que con este amor de Dios, si lo conocemos, vamos a poder ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, que es o sea, nos está dando la clave de cómo ser mujeres rectas para presentarnos ante Dios, ¿sí? Dice que el vivir con ese amor que nos desborda nos va a llenar de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Si Pablo no hubiera estado en la cárcel, no hubiéramos tenido todas estas cartas de Filipenses, de
Tesalonicenses, Colosenses, Corintios. Todo esto, que es una de las partes más importantes de la Biblia, el Nuevo Testamento, no lo hubiéramos tenido si Pablo no estaba encarcelado. Así que no pierdan la fe. Dios puede transformar cualquier situación mala en algo bueno. Entonces, lo que les está viniendo a decir Pablo acá es, no pierdan ese gozo, no pierdan esa esperanza. ¿Les van a pasar cosas malas? Sí, pero van a salir ganando porque esa situación Dios la va a usar para que ustedes sean mejores personas. Dios la va a usar para su gloria. No hay situación que Él no pueda convertir de algo malo a algo bueno. Y muchas veces es a través de esas situaciones difíciles donde más vamos a crecer y que nos van a hacer las mejores personas. Tal vez no pueda aparentarlo en el momento en el que estamos, pero siempre va a utilizar ese momento para algo bueno, siempre y cuando nosotros lo permitamos y siempre y cuando nosotros no perdamos su voz, su gozo. Porque si nosotros, o sea, imagínense, si Pablo hubiera estado amargado, enfurecido, frustrado, no hubiéramos tenido un gran chunk del Nuevo Testamento que fue él el que lo escribió. Y también otra cosa que les quiero decir es, Pablo tampoco conoció a Jesús. Él es después de Jesús. Entonces no podemos venir como, ay, fue un discípulo que Gala lo conoció, entonces obviamente estaba gozoso en los momentos difíciles. No hay persona que no tenga acceso al gozo de Dios y a permitir que Dios cambie su circunstancia para algo bueno. Pero eso solo es si nosotros permitimos que Dios obre en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, y que yo de todo corazón creo de que Él va a utilizar esta situación como para algo bueno y que yo le abro el espacio para que utilice este momento para trabajar en mí, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar esos momentos difíciles para cerrarme, endurecer mi corazón, no permitir que nadie entre, reflexionar y decirle, bueno, Dios, ¿qué vas a trabajar en mí? Ayúdame a saber en qué tengo que trabajar y cómo no perder el gozo. Mantén siempre el gozo en mi corazón y que nunca se apague. Cuando nosotros cambiamos esa mentalidad de empezar a ver las situaciones malas y buscar el gozo en medio de esas situaciones, nuestras vidas van a cambiar. Porque no vamos a permitir que nada ni nadie nos quite el gozo de conocer a Dios y saber todo lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces, Pablo estaba en la cárcel, encarcelado por algo que no era ni su culpa, pero de igual manera encontró gozo en su situación. Y cuando él encontró gozo en su situación, permitió que Dios lo transformara en bendición. No tengan duda que todo momento difícil, Dios lo va a transformar en bendición. Pero tenemos que tener fe, porque muchas veces, porque la fe es lo único que nos va a dar gozo y paciencia en medio de estos momentos difíciles. Y es totalmente posible. Entonces ahora les quiero leer una parte por acá que de este estudio que nos habla de las pruebas. Entonces dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es en Apocalipsis 21:4. Este pasaje describe la realidad y la angustia del sufrimiento en la vida, pero también los gratos deleites y bienestar prometido que aguardan al pueblo de Dios en su presencia en la eternidad. Sin importar lo que suceda en tu vida aquí en la tierra, el dolor o el tormento que enfrentes, deja a un lado tus preocupaciones y mira lo alto. Aunque desearíamos que no fuera cierto, el sufrimiento es parte de la vida. No te inquietes pensando por qué te ha sobrevenido algo. No acuses al Señor de maldad. Tú puedes ser una mujer gozosa a pesar de los problemas que enfrentas. Acepta la realidad y no cuestiones cómo un Dios de amor podría permitir que te suceda algo así. No dudes de Dios ni cuestiones dónde está cuando lo necesitas o dónde estaba cuando eso te sucedió. Por favor, no des lugar a la ira, la depresión y el desaliento. Y no decidas, ya no sigo adelante, me rindo, no puedo más. Si el dolor y el sufrimiento son parte del camino que debes seguir, ¿por qué no embellecerlo y afrontarlo con el gozo que en su gracia Dios te da? Da gracias, gózate, que siempre hay esperanza. Para permanecer en la senda de Dios en medio de las diversas pruebas de tu vida, sigue estos 3 pasos. Mira hacia adelante. Dios estará contigo.
todo el tiempo. Céntrate en lo positivo y en las promesas de Dios. Al final de cada día, recuerda la bondad de Dios y enumera los múltiples beneficios que has disfrutado. Enfrenta tus pruebas con la certeza de que Dios está contigo. Él te ayudará a soportar tus cargas y convertirlas en gloria. Recordemos las palabras de nuestro Salvador cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Querida amiga, una mujer de fe llega a serlo gracias a sus pruebas difíciles y tentaciones. En medio de la prueba más severa, ella se vio obligada a buscar apoyo y a profundizar aún más en sus raíces, en la roca eterna para triunfar y permanecer firme. Busca en Dios el valor que necesitas, confía en Él y cree que es poderoso para librarte. Puedes enfrentar la vida y todas sus pruebas confiando en Dios como tu guía supremo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dejemos de culpar a Dios por las cosas que nos pasan en nuestra vida y enfoquémonos en cómo Él nos puede ayudar a crecer en medio de esas pruebas y esas cosas difíciles que nos están pasando. Si tienen ahí todavía Filipenses, si alguien me puede leer, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Sí. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Él nos está diciendo, no se preocupen por nada y oren por todo. En el momento difícil, cuando tengo preocupación, tengo que buscar a Dios. Decía que también cuando leía como que afanosos, como que a mi mente no solo se venía como preocuparme, porque yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con mi papá y todo, para mí todo era a big thing. O sea, no era una preocupación, sino que era todo tenía que ser grande, todo tenía que ser así. Y entonces tampoco es, ok, no nos vamos a arrinconar y preocuparnos, pero tampoco vamos a tirarnos y afanarnos a algo, ¿verdad? Pero no importa el tamaño de tu preocupación o tu afán, puede ser algo tan chiquito como algo tan grande. No nos preocupemos, entreguémoselo a Dios, porque Él es el que nos va a revelar cómo solucionarlo, qué hacer, qué no hacer, y encima nos va a dar paz y gozo en medio de ese momento difícil. Él es nuestra salvavidas, ¿sí? En vez de seguirnos ahogando, agarrémonos del salvavidas que Él nos está dando y agradezcamos que Él está ahí, porque es muy fácil sentirse mal en esos momentos difíciles, decir, pobre yo, pobre esto, pero algo que a mí me ha ayudado es como, ok, sí, tal vez esta situación está difícil, pero tengo todas estas cosas que todavía tengo en Yo mi vida. no sé cuántos crecieron así, pero con el miedo de pedirle a Dios, como que Dios era wow, y como que caía en nosotros nuestro esfuerzo, y como que esta es una de las muchas veces que nos dice que le pidamos a Dios. O sea, Dios ya sabe que necesitamos, que queremos, y, y aquí nos vuelve a decir, ¿verdad? Que le entreguemos esas peticiones que Él ya conoce, pero que en oración nos estamos humillando a entregárselas. Y si se dan cuenta, dice, oren por todo, no se preocupen por nada. O sea, todo, hasta la cosa más chiquita que me estrese, hasta por eso podemos orar. No hay nada muy chiquito o muy grande para Dios. Dios quiere que lo busquemos en todo momento. Entonces, no solo en las cosas buenas, sino también en los momentos difíciles, que Él sea la primera llamada que hacemos para que nos ayude y nos dé esa paz y ese gozo. Porque si nosotros no tenemos nuestros ojos en Él, vamos a sobrevivir y vamos a seguir bien, pero no lo vamos a hacer de una manera que pueda obrar para bien, sino que podemos ir apagando la luz que tenemos adentro que Dios nos dio. Entonces, busquemos cómo honrar a Dios en cada situación en la que estamos, en todo momento, y no solo cuando nos da cosas, sino que aprendamos cómo puedo crecer en esos momentos difíciles. Y también las invito a que analicen como las cosas tal vez no tan buenas que les han pasado y analicen realmente qué pasó después y cómo, y si ustedes se han dado cuenta que han crecido de alguna manera u otra después de esa situación. Y les aseguro que si tal vez no lo encuentran es porque tal vez no buscaron a Dios, pero pídanle a Dios que les revele cómo ustedes
han cambiado y han crecido a través de todas las pruebas que les han pasado en sus vidas, ¿verdad? Dejemos de perder el tiempo haciéndonos las víctimas o buscándole más cosas por las cuales podemos culpar a Dios o más cosas que no son perfectas. Y busquémoslo a Él y busquemos que nada nos quite nuestro gozo ni nuestra felicidad, ¿sí? Que podamos estar tristes pero gozosas, que podamos estar tristes pero con fe. Entonces ahora les quiero leer 4 versículos más. Si quieren, bueno, si quieren nos puedo repartir. Elisa, ¿me puedes leer Salmos 34 del 18 al 20? Gaby, ¿me puedes leer Isaías 55:8? Sabri, Romanos 8:37. Y Mafe, segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Tefi, perdón, ¿puedes repetir el mío? Sí, el tuyo era Romanos 8:37. Ok. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Sí, ese pichel se riega, no te estreses, es terrible. Súper. Elisa, ¿lo tenés? Que Salmos 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Se dan cuenta, Dios está cerca, más cerca de los que están quebrantados. Dios está con nosotros en todo momento, pero está hasta más cerca en esos momentos difíciles. Y Porque es que al final somos su creación, pues somos sus bebés y no, o sea, no le gusta que suframos ni nada, pero nos usa eso para que nos acerquemos a él. Pero es como a veces, o sea, es como sus papás siempre les han dicho, ¿tú crees que yo te quiero regañar? No, pero es que si yo no te regaño, imagínense si nuestros papás no nos hubieran castigado cuando hacemos algo malo, lo insoportables y maleducados que seríamos. Son Son algunos, ¿será? Entonces, solo en los momentos difíciles recordemos que Dios está cerca de nosotros y que cuando nosotros tenemos el corazón roto es donde más cerca está a nosotros. Y dice, rescata, en otra versión dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. Aquí tengo una pregunta. Porque cuando uno a veces está quebrantado es cuando peca, ¿verdad? Pero como que he escuchado como dos points of view de que cuando pecas, el Espíritu Santo se aleja de ti, o Jesús, o Dios se aleja de ti, o no se aleja de ti. No. Okay. O sea, en mi opinión, esto sería lo contrario, ¿no? es que eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer, que cuando tú pecas, te alejas, o Dios se aleja de ti, no quiere saber de ti, cuando eso no es cierto. Porque esto dice lo contrario, pues, porque, bueno, ya cuando uno está más consciente y está, o sea, el pecado lo quebranta a uno. Pero Dios Entonces, lo ahí que quiere, ahí dice aquí que Dios está más cerca de uno ahí. ¿por qué? Porque Él nos quiere levantar y decir, ok, pecaste, te arrepientes, perfecto, yo te voy a levantar. Y sé de que por buscarme a mí vas a levantarte más fuerte y no va a volver a pasar. Sí, o sea, deja el rebaño y siempre va a buscar a la perdida. O sea, todos esos pensamientos de que cuando pecamos Dios se aleja de nosotros o que no nos deberíamos acercar a Dios y que nos tenemos que alejar, es el enemigo, porque él dice, aprovecho cuando está débil para agarrarlo y separarlo de Dios. Pero Dios es como un papá, o sea, es como nuestros papás siempre están ahí. Podemos haberles dicho lo que sea, pero ellos no nos dejan de amar y no nos van a dejar de buscar lo mejor para nosotros. Pero lo que quieren es que vayamos a Él y que sea Él quien rescata mi corazón, ¿sí? Porque muchas veces yo me puedo sentir mal y digo, ok, no lo voy a venir a Dios, voy a trabajar en mí tanto que ya voy a llegar a ser súper fuerte y que Dios esté orgulloso de mí. Dios no quiere eso, Él dice, tú no puedes solo, ven a mí, yo te voy a rescatar porque estás quebrantado y a través mío vas a recibir las fuerzas para salir adelante, para no volver a caer en tentación. Pero nos está diciendo que Él nos va a restaurar por completo.
Es el único que nos puede restaurar por completo, pero que vayamos a Él. Entonces, nunca, o sea, las únicas personas que se pueden alejar de Dios somos nosotros. Dios nunca se va a alejar de nosotros. Y muchas veces cometemos ese error de pensar de que Él está decepcionado, pero puede estar decepcionado, pero no quiere decir que nos deja de amar o que quiere o que no nos quiere ayudar, ¿verdad? Gaby, a ti te había pedido Isaías 55:8. Sí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos y mis caminos están por encima de los que pudieran imaginarse. Ahí nos está diciendo, ¿por qué estás dudando de por qué yo permití que te pasa esto si mi camino está por encima de lo que tú pudieras imaginarte? Muchas veces Dios nos quita algo porque nos va a dar algo mejor. Entonces ahí nos está diciendo, los amo, pero no me echen la culpa o no traten de dudar de por qué yo esto, por qué yo aquello. Nosotros no sabemos realmente por qué están pasando estas cosas. Probablemente nunca lo vamos a saber. Pero tenemos que enfocarnos en que tenemos tanta fe de que vamos a decir, ok, no tengo el control, no sé qué está pasando, no sé por qué me pasó esto, pero yo sé que Dios lo va a usar para algo bueno. Yo sé que Dios no me va a dejar caer en algo malo y que tiene un propósito para salir adelante. Entonces, no ganamos, o sea, es muy difícil no dudar de Dios, pero, y podemos hacerlo, podemos dudar, pero traigámosle las dudas a Él y no dejemos que estas dudas nos quiten nuestro gozo o no dejemos que estas dudas nos alejen de Dios. Sabri, Romanos 8:37, por favor. Sí, 8:37 te dije. Sí. Sí. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Estoy pasando por un momento difícil? Sí. Pero en 2 de Corintios 8:37 dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Esta situación es temporal porque Dios me va a sacar de esta. ¿Por qué? Porque Él ya la ganó. Ahí está la clave en el gozo. Si yo tengo la fe en Dios de que Él me va a sacar porque lo amo y lo conozco, nada me va a poder quitar mi gozo. Pero tiene que ser, no sé cómo me va a sacar, pero me va a sacar de esta, porque lo dice en su palabra. Puede ser de que a veces nos saque al día, al mes, al año, no sabemos. Pero esto requiere que veamos a Dios, lo busquemos a Él y que mi gozo y mi fe estén puestas en Él. Mafe, el 2 de Corintios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y de todo consuelo, que nos consuele en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar a todos los que sufren con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Dios nos quiere dar consuelo y nos va a dar la posibilidad de consolar a otros también, pero que nuestro principal consuelo en estos momentos sea Él. Él es la única persona que nos puede permitir tener ese gozo en esos momentos que no parezcan tan bonitos, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a leer otra parte del estudio. ¿Conoces alguna mujer que contagia de buen ánimo o a quienes la rodean? Eso es lo que piensan las personas de ti. Considera cómo puedes ser una persona más alegre. Cuando eres una mujer que alaba a Dios, eres una mujer que transforma su dolor en gozo. Además, estás más dispuesta a animar a otros con sabiduría y bondad divinas. Aprende a dar gracias en lo bueno y en lo malo. Agradece a Dios porque sus tiempos son perfectos, su plan es perfecto y su amor es incondicional. Hebreos 13:15 declara, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Enfócate en la realidad de las promesas de Dios, deja de pensar en tu sufrimiento y pon tus ojos en Jesús. Y obedece el mandato de Dios de estar siempre gozosa. No te cruces de brazos a esperar que tus circunstancias cambien para tener gozo. Acude a Dios para que Él sea el quien te llena de gozo.
Señor, que mi boca proclame tus alabanzas por la abundancia de mi gratitud y gozo. Quiero dejar de pensar en mis problemas y poner mis ojos en ti para recibir tu paz y tu guía. Y desde este lugar de paz, ayúdame a ser una mujer que transmita tu gozo a otros. ¿Ustedes se imaginan si Jesús no hubiera puesto su fe y sus ojos en Dios? Si hubiera hecho la víctima de decir, me voy a morir. O sea, nací, no voy a pecar, no me lo voy a merecer, pero me van a matar y me van a torturar. ¿Ustedes creen que su sacrificio hubiera sido el mismo si él hubiera ido con una mala actitud? Entonces, si él lo hizo, que literalmente lo torturaron sin haber pecado, No puedo imaginar a Jesús haciéndolo de mala actitud. entonces nos está diciendo, no, sí, ¿por qué por qué nosotros estamos permitiendo que otras cosas nos quiten el gozo? Siento que al mismo tiempo Jesús nos deja ver un lado humano en la pasión de Cristo cuando Él le reza a Dios y le dice como, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero le dice como, ¿es esto necesario? Ujú, y le dice, pero a Dios. Ajá. Como que nos deja ver Jesús este lado humano de... O sea, él lo sintió, pero siempre tenía gozo. O sea, él estaba triste, pero eso es lo que les digo, como que no es como que, ay, de verdad voy a estar feliz que las cosas malas me pasen. O sea, no es así como soy realizada, Lloró también, o sea. pero es que el gozo, que pueda tener gozo en medio de los momentos y las pruebas difíciles. Y el gozo solo viene de Dios. Porque muchas veces es cuando estoy en esos momentos donde más voy a poder llevar su evangelio a otras personas, porque estoy hablando de mi ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces ven gente que está pasando por algo difícil y dicen, wow, o sea, tengo que cambiar mi perspectiva, porque si esta persona está bien, ¿cómo yo me estoy quejando de las cosas tan tontas de mi día a día? La única manera que esa persona puede estar bien es porque tiene a Dios en su vida. Y nosotros lo podemos hacer no solo en los momentos difíciles, sino en los momentos buenos. Llenemos nuestra vida de ese gozo que viene de Dios, de entregarle a Él cada momento y cada cosa que pasa en nuestras vidas. Entonces, cambiemos, nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra actitud en las pruebas, metiendo a Dios en todo momento que lo necesitemos y hasta en los momentos que pensemos que no lo necesitemos, ¿sí? El método de hacerlo es cambiar mi mentalidad a Dios va a utilizar esta situación para mejorarme. Dios va a utilizar esta situación para hacerme crecer en mi fe. Dios va a utilizar esta situación para hacerme una mejor persona, ¿sí? Los cambios siempre duelen y son difíciles, pero realmente valen la pena. Y son inevitables, pero nosotros tenemos la decisión de cómo los afrontamos, ¿sí? Hay un dicho que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y es completamente cierto, ¿sí? Es como el dicho de que dicen, ¿cómo ves el vaso? Si lo ves medio lleno o medio vacío. Es lo mismo con la vida y nosotros tenemos la opción el día de hoy de cambiar. Entonces, para terminar las clases, les dejo con la pregunta que quiero que la enfoquen para esta semana y la pregunta es, ¿dónde realmente está su gozo? Y si no está en Dios, ¿qué estamos esperando para que mi gozo esté en Dios? ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes o petición de oración para llegar a la oración final. Yo sí tengo una petición de oración. Ujú. Mañana viene un hombre que no quiero ver, que es lo opuesto a todos mis beliefs, y por el trabajo lo tengo que recibir en la empresa. Y no sé ni qué pedirle a Dios, la verdad.